noticia, Colombia, donde continúan las reacciones y declaraciones frente a los resultados del plebiscito que se realizó el pasado 2 de octubre y que dio como ganador al no. Hoy, por medio de un comunicado, los jefes negociadores de las FARC en La Habana reiteraron su compromiso con la paz del país y urgieron al gobierno a iniciar la implementación del acuerdo final, coincidiendo con algunas voces que aseguran que el cese al fuego no puede durar más de 2 meses. Pese a que quienes se han opuesto al documento, resultado de lo acordado en La Habana, aseguran que 2 meses es muy poco tiempo. A todos estos hombres y mujeres les manifestamos que las FARC-EP siguen firmes en su decisión de alcanzar la paz y transitar hacia un movimiento político legal. Este es el comunicado que estamos leyendo. Consideramos de enorme urgencia iniciar ya la implementación del acuerdo final, cuyos beneficios repercutirán en la vida de toda la población colombiana, en especial de los más desfavorecidos. Es el comunicado de las FARC emitido hace unos momentos. Y a propósito de los ajustes a lo acordado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el Partido Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, presenta oficialmente lo que ha sido denominado como lineamientos para reabrir la discusión. Este documento contiene 5 capítulos en los que plantean observaciones sobre cada uno de los puntos del acuerdo. El más importante es el de la justicia. Que haya protección a la FARC, a lo que han reiterado ellos de su buena fe de construir la paz y protección a los valores democráticos. Quiero saludar en esta parte del programa a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Señor Restrepo, muy buena tarde y bienvenido. Escuchábamos hace Muy buena tarde, Joel. ¿Cómo están? Gracias. Escuchábamos hace un momento al expresidente Álvaro Uribe hablar de la justicia en términos de respetar la democracia, de respetar la opinión y la voluntad de todos los colombianos en su derecho como adultos a expresar libremente su decisión respecto a si refrendar o no los acuerdos alcanzados entre el gobierno colombiano y las FARC. Él habla del término justicia. ¿Cómo lo podremos interpretar en sus palabras? Bueno, lo que está pidiendo el Centro Democrático es que el sistema de justicia transicional que se había acordado con las FARC y que fue rechazado en el plebiscito no esté por fuera del sistema de justicia constitucional, si se quiere, institucionalizado en Colombia. Lo que plantea el Centro Democrático y el presidente Álvaro Uribe es que ese sistema se meta, se incorpore dentro de lo que ha sido el sistema de justicia y que no sea una justicia de transición paralela a la del gobierno. Algo muy difícil de lograr en una negociación con las FARC va a ser eso, pero eso es lo que piden ellos. Y también veíamos previamente un comunicado de las FARC en las que habla del cese al fuego por 2 meses. Parece como si la paz estuviera de alguna manera amenazada por un reloj y que todo tiene que ser rápidamente firmado, de lo contrario nuevamente se entraría en una etapa de crisis. ¿Es así? ¿El tiempo, el reloj está contra la paz? Claro que sí. Digamos, por una parte hay algo muy positivo que vale la pena destacar y es que todos en Colombia, y en esto yo creo que hay un consenso que no alcanzamos a ver aquí en Bogotá y en el resto del país, hemos logrado darnos cuenta de la importancia de que no vuelva la violencia del conflicto. Es decir, que la confrontación militar abierta, que deja víctimas de parte y de la sociedad, de civiles, no vuelva. La valoración del cese bilateral del fuego, que es un resultado de la negociación, como digo, es un consenso, pero ese mismo cese bilateral, el fuego, esa carencia de violencia es muy frágil porque la sostiene el acuerdo, está fundada en el acuerdo que fue rechazado en su fase de implementación por los colombianos en las urnas, y esa es la situación crítica en la que estamos. No hay violencia ya del conflicto, se supone que ese conflicto se había terminado, pero no hay manera de implementar ese cese bilateral del fuego porque no hay quien lo monitoree. Las FARC no van a dejar las armas a menos que el acuerdo empiece en su implementación y puedan entrar al sistema de justicia transicional.
Señor Restrepo, permítame un momento, quiero ir a las calles de Colombia para conocer cómo avanzan estas manifestaciones y hacerle una pregunta al respecto de la polarización que se puede observar en las calles, la gente que vota por el sí, la gente que vota por el no. Acompáñeme a conocer cómo avanza. Estudiantes, grupos indígenas y víctimas del conflicto armado y desplazados por la violencia marchan por varias ciudades de Colombia. Piden celeridad para concluir las conversaciones que adelantan oposición y oficialismo sobre los acuerdos de paz con las FARC. En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en la capital, está nuestra periodista Carolina Marín. Carolina. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí a la Plaza de Bolívar ya comenzaron a llegar los manifestantes en esta marcha que ellos denominaron Marcha de las Flores por la Paz. Yo le voy a pedir a mi camarógrafo que les muestre el campamento que desde el pasado 3 de octubre se instaló acá en la Plaza de Bolívar en una de esas manifestaciones precisamente. Allí se encuentran 80 carpas y 203 personas que desde ese día han acampado acá pidiéndole precisamente al gobierno que continúe con esas negociaciones, con esos diálogos con los promotores del no para que se llegue a un acuerdo definitivo y se logre este acuerdo de paz con las FARC. Las marchas iniciaron desde el Planetario y desde la calle 26 y ya vienen por toda la carrera séptima. En este momento están ingresando a la Plaza de Bolívar y se espera que lleguen aproximadamente sobre las 6 de la tarde 25.000 personas. Vienen 5.000 campesinos, 15.000 indígenas, 3.000 víctimas acompañados de estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad de los Andes, y todos se van a reunir acá en una especie de vigilia por la paz. No sé si tienen de pronto alguna pregunta desde estudio. Aquí hay varios grupos musicales, ya empezaron a gritar arengas a favor de la paz y estamos a la espera de lo que pueda acontecer en este lugar. Por el momento es toda la información. Yo seguiré informando. Los vuelvo por ahora a nuestro Centro Internacional de Noticias para NTN 24, Carolina Marín. Carolina, quiero preguntarte, en el plebiscito veíamos en los mapas la diferencia de votación de las ciudades, de la capital y de las zonas afectadas por el conflicto armado. Había una especie de polarización o de contraste entre el sí y el no. ¿Cómo se vive en la capital de Colombia, en Bogotá? Hay gente por el sí y por el no en la plaza, pero hay un ambiente de respeto, dialogan, se insultan. ¿Cómo avanza? No, digamos que hay un ambiente de tranquilidad, la gente está llamando a la calma, a la mesura, precisamente a que esas personas que están sentadas en la mesa de negociación, los comisionados del gobierno y los promotores del no lleguen a un consenso, pero en realidad el ambiente acá se vive con total normalidad, no se están atacando entre ellos, como les digo, traen todos banderas blancas, flores blancas en esta marcha denominada Marcha por la Paz. Muy bien, es Carolina, muchas gracias por estar con nosotros aquí para la tarde con este reporte muy puntual. Jorge, justamente ese es un argumento importante, que los colombianos han manifestado su opinión por el sí o por el no. Sí. Vimos que el conteo marcaba una diferencia de menos de un punto porcentual para rechazar los acuerdos de paz. Sin embargo, en este momento la gente, los ciudadanos están llamando al gobierno, a la oposición, a las FARC y ya también en su momento avanzará el proceso con el ELN a dialogar y alcanzar la paz, aunque se rechazó la primera etapa de los acuerdos. ¿Cómo refleja eso al colombiano frente al mundo? Porque incluso algunos periódicos decían, los colombianos votaron por la guerra, pero no es así. Estamos escuchando que la gente está pidiendo el diálogo y alcanzar un nuevo acuerdo. Claro, todo tiene que ver con este asunto de justicia que tocábamos antes. Los colombianos votaron de manera que se reflejó esa polarización casi perfecta que usted mencionaba. En dos partes se dividió el país y votaron para rechazar aquellos acuerdos, pero no la parte que terminaba la confrontación, sino para rechazar el sistema de justicia transicional y los acuerdos en materia de desarrollo rural, porque en realidad esos son los dos elementos controversiales de los acuerdos.
acuerdos, todo lo que tiene que ver con el reparto de tierras, la concesión de derechos de propiedad a quienes hoy en día no los tienen en el campo colombiano, y los asuntos relacionados con la justicia y la manera en la que se le va a castigar a quienes han sido responsables de crímenes en el marco del conflicto, en particular los crímenes más graves, y si pueden llegar a tener representación política. Esos son los puntos que dividen al país. Claro, las marchas son porque no vuelva el conflicto, pero las marchas no son, en términos de una expresión popular, una demostración porque haya un tipo u otro de justicia, y eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, que no vuelva el conflicto. Ahora, se ha anunciado el diálogo público entre el gobierno colombiano y el ELN, y el día del anuncio el presidente Juan Manuel Santos hablaba de que ya se iba a poder alcanzar una paz completa, porque ya incluiría a las dos guerrillas. Quisiera preguntarle en este sentido si hay también se tiene que aprovechar el momentum para alcanzar negociaciones, acuerdos finales para de alguna manera ya alcanzar la paz en Colombia con ambas guerrillas, o si tiene que hacerse de manera espaciada y separada con cada una. Son dos procesos que yo diría van a converger en algunos elementos, por ejemplo, en los asuntos de justicia transicional. Pero claro que hay que buscar esta paz completa, como usted la llamó. Es paradójico que el resultado del rechazo en el no al acuerdo con las FARC habría una ventana para esta negociación con la otra guerrilla, con la guerrilla del ELN, una guerrilla menor que por su fundamentalismo, por ese radicalismo que muestra, parece que ya estaba por fuera de estas negociaciones de paz. Y digo paradójicamente porque es la última oportunidad que podría tener esta guerrilla. En términos positivos, vale la pena registrar que han liberado algunos de los secuestrados que tenían en su poder. Parece ser que hay 2 personas más que tienen que liberar en los próximos días, y ese es el acuerdo de aquí a que se instale en Quito la mesa de negociación el 27 de octubre, el 27 de este mismo mes. Esperemos que de aquí a allá lo hayan hecho y que no vuelva a existir el secuestro por parte de las guerrillas en Colombia. Muy bien, agradecemos a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. A usted, gracias.